Per què no aprenem dels músics? Segona Educació, amb Salva López. Hola a tothom, benvinguts nois, benvinguts de nou a Segona Educació, la vostra escola personal, particular, intransferible, però compartible. Perquè ja sabeu, podeu explicar a tothom les coses que apreneu aquí al Segona Educació. El Segona Educació és una escola disfressada de programa radiofònic, aquí a Com Ràdio. I resulta que a la nostra escola ens dediquem a aprendre moltes coses interessants d'uns professors ben especials, que són ni més ni menys que els músics, perquè resulta que els músics són gent molt innovadora, són gent molt agosarada, gent que li agrada canviar la manera de fer les coses, li agrada experimentar, li agrada inventar coses noves, repensar les coses, reinventar-se, adaptar-se als canvis, treballen molt en equip, en fi. Em podria estar tot el dia dient la gran quantitat d'habilitats que els músics cultiven cada dia d'una manera ben natural. I per això els nostres professors són músics. I com a les millors escoles, de vegades els grans professors venen de països llunyans i avui tenim un d'aquests professors convidats, un catedràtic de la música que ens emportarà els sabors de la música de l'altra banda del mar. Tenim amb nosaltres l'Àngelo Maestri. Què tal, Àngelo Maestri? Com estàs? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Benvingut al Segona Educació a Com Ràdio. Muchas gracias. L'Àngelo Maestri és un home sensacional. És un home que ve de Porto Alegre, de Brasil. Sí, del sur de Brasil. Del sud de Brasil. Parlarem de la música que es fa allà, perquè no tota la música que es fa allà és la que ens pensem que es fa. I l'Àngelo Maestri és una persona que és músic, és professor de música també, és luthier, és dentista també, és DJ i altres coses més interessants. Però començarem amb música, et sembla, Àngelo? Vale. Perquè tens preparada una cançó d'en Caetano Veloso que es diu, a veure si ho diré bé, es diu Cantando eu mando a tristeza embora. Perfecto. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou. O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Oh. Uau, fantàstic! Molt bé! Escolta'm, Àngelo, fantàstic, perquè ens has portat un sabor musical que no havíem tingut mai aquí. Guai. Guai, perquè, clar, aquí tenim molt de tot, Aquí ve gent que fa música clàssica, gent que fa corals, a capella, i que fan rock i jazz i tal, però música amb aquests gustos així brasileros... Sí, agora somos muchos aquí ya, ¿no? ¿Sí? Y yo ya me siento un poco... Me gusta esto de caminar por el mundo y asimilar las culturas que me gustan de cada sitio, ¿no?
como te he dicho del pan tumaca, por ejemplo, el pan tumaca ja hace parte de mi vida. Fantàstic. Jo ja no vivo sin el pan Això ens encanta. tumaca. Amb això et guanyes el nostre cor, Si dius això, ja està, l'audiència és teva. De verdad, de verdad. Y esto, ¿no? Y creo que hoy en día el mundo es esto, hay que unificar, no hay que separar. Tú sabes que en mi sitio hay una cosa muy parecida con Cataluña, este rollo de la independización, sí, ¿no? De ser independiente. Independencia, sí. Esto. Pero eso no, no veo muy bien esto, ¿no? Yo veo que tenemos que unificar todo. Estamos yendo para otros planetas, estamos ya, ¿no? Explorando el universo y somos muy pequeños. Hay que unificar, no? Ens hem d'unificar. Jo vaig apuntant, perquè ja saps que resulta que tu que ets el catedràtic d'avui, el catedràtic de la música que avui ens donarà classes, no? Resulta que el que acostuma a passar a segona educació és que els músics que venen diuen frases molt importants i diuen idees i conceptes superimportants. I ho diuen amb una naturalitat que no sé si són conscients de la importància del que estan dient, no? Yeah. I jo vaig prenent nota d'aquestes frases importants i llavors les vaig repescant, no? Has parlat d'assimilar cultures i has parlat d'unificar. Claro. Molt bé, jo crec que tenim pràcticament una hora per davant per parlar d'un munt de coses i per sentir la teva música, que avui tot el que farem, tota la música que sonarà, seràs tu tocant en directe. Perfecte. Això passa poc, perquè hi ha molts artistes que venen i toquen alguna cosa, però acostumen a tocar una, dues, però tu tocaràs tot en directe. Això és fantàstic, això enriqueix molt aquest programa. Claro. Moltes gràcies. I, a veure, repescant una mica la teva vida, la teva història. Tu portes aquí a Barcelona des de l'any 2005. Perfecto. I com és que vas venir aquí? Yo estaba en Brasil y pensaba que necesitaba caminar, ¿no? Buscar nuevos horizontes, buscar nuevas ideas. Me sentía un poco aburrido con la vida, ¿no? De estar... además, mi sitio estamos lejos, ¿no? Somos del sur de Brasil. Es difícil para viajar para otros sitios, todo es siempre súper caro. En Brasil, por ejemplo, es más caro ir al norte de Brasil do que venir aquí. ¿Qué dios ahora? Ya. Es como, hay toda esa dificultad y acaba que nos aislamos en un sitio y la vida es corta, hombre. Es que yo estoy con 40 años y se ve que es así, ¿no? Son 2 días, son 2 días. Son 2 días. Es muy rápido. Y yo no creo en la riqueza, yo creo en la única cosa que no te sacan es el conocimiento en tu vida. Tú puedes tener mucha pasta, puedes tener de todo, cosas materiales, pero en verdad tu conocimiento, lo que sabes, esto nadie te puede sacar, solo la muerte. Y esto es curioso, ¿no? Es mi idea. Entonces yo he venido a buscar esto y tuve oportunidades increíbles aquí, ¿no? Conocer gente de todo el mundo, culturas nuevas, aprender lenguas, ¿no? Aprender el oficio de luthier, que era una cosa que tenía ganas desde niño. Esto. Mi padre tenía un amigo que era luthier de violines y yo iba cuando era niño a su taller y me impresionaba, ¿no? Con esto. Me gusta trabajar con las manos, siempre todo que he hecho en mi vida fueron con las manos. Y pedí al tipo que fuera su aprendiz, pero él tenía como 2 hijos. Y me ha dicho no. Entonces me quedé con este sueño guardado dentro de mi cabeza. Y aquí tuve la oportunidad. Estudié en un taller que se llama Santiago de Cecilia. Está en el pueblo español, que son mis maestros Santiago y Cecilia, ¿no? Son 2 argentinos. Y tuve esta oportunidad maravillosa que me dieron de aprender este oficio lindo, que es construir su propio instrumento. El primer instrumento que hice yo fue el mejor instrumento que tuve en mi vida, ¿no? Porque justo el acceso de un músico a tener un instrumento de esta gama, son pocos que pueden. Un instrumento así que empieza en 2.500, 3.000 euros. Es un invertimento muy alto, además para un músico de Sudamérica, que para nosotros hay las tasas, todo, es todo 4 veces, ¿no? Si tú vas a Brasil, si tú vas a otros sitios de Sudamérica, vas a comprar un equipamiento electrónico, es todo 4 veces el precio. El mundo está bastante chunga la cosa, ¿no? La equivalación de... Fixa't que nosaltres pensem, jo tenia com a mínim el concepte que cada vegada s'està democratitzant més i popularitzant més i que, clar, ara hi ha accés a molt, com a mínim aquí, el país on vivim ara, aquí, Barcelona, Catalunya, Espanya,
Els instruments, clar, hi ha instruments de 3.000 a 5.000 euros, però també hi ha instruments molt tirats de preu per començar, no? Però clar, no tenen qualitat, però com a món, si tens ganes de provar-ho, tens accés. Ara, potser allà a Latinoamèrica la cosa no és així, ¿no? Ya, no. Lo que te he dicho, claro, yo creo que la necesidad hace la persona, ¿no? Hay músicos ahí estupendos que tocan toda la vida con un instrumento chonguísimo, pero cuando tú tienes un equipo de calidad, te lleva más, subes más rápido. Es como un coche más rápido, llegas más veloz. Hay esto, ¿no? Claro que es todo un conjunto de la persona, la gana de la persona. Hay gente que tiene equipos maravillosos y son músicos malos. Y hay gente que no tiene nada y son los mejores. D'aquests n'hi ha molts, D'aquests n'hi ha molts. Que tenen guitarres d'un milió de peles, ¿no? Claro, pero cuando se unen los dos, cuando se une la gana y cuando se une un instrumento guay, lo que te digo es esto, fue más una extrapolación de mi cabeza a la hora que probé mi guitarra, ¿no? Entonces lo que te decía es esto, he venido aquí por esto, ¿no? Y acabé que me gustó mucho Cataluña, esta cosa metrópoli. T'ha agradat. Mucho, me gusta mucho vivir a Barcelona, sí, de verdad. Volví a mi ciudad ahora, año pasado, fue súper guay rever a todos, pero ya echaba un poco de menos la vida aquí, te juro. Ja tens el teu cor aquí. Me gustaría estar en los dos sitios, ¿no? Busco hacer esto ahora, ¿no? Como un taller aquí, otro taller ahí, abrir la posibilidad de un link para que las personas de ahí aprendan la técnica de construcción de aquí, que es, digamos, fue donde nació el instrumento, ¿no? A través de los árabes, viene del laúd, viene de los instrumentos más de la parte oriental. Y entonces todo el desenvolvimiento del instrumento fue aquí. Tú fabricas guitarras. Yo fabrico, y otros instrumentos también, ¿no? Hacemos algunos instrumentos curiosos que reutilizamos, por ejemplo, con cajas de puro, ¿no? Cogemos las cajas de puro y el cuerpo del instrumento es la caja de puro. Esto ya viene de Estados Unidos en el principio del siglo, cuando todos los bluesmen como Jimi Hendrix y todos los otros tuvieron una guitarra de caja de puros. Porque es la necesidad, no tenían madera, eran pobres, entonces cogían lo que tenían y hacían un instrumento. Hacían un bajo en la casa, cogían una cuerda y ponían en su propia casa una cuerda así y tocaban ahí, o sea, tocaban todo, lo que sea. Como la washboard también, ¿sabes? Esta tabla de lavar ropa. Es verdad, sí. Es como esto, ¿no? Hacemos esto, hay un proyecto tal vez social que podemos desenvolver también, que sería muy guay, ¿no? Trabajar con niños, reutilización de materiales, pero en verdad es para comprender cómo funciona todo este sistema, ¿no? de división de la música, que esto quería comentarte, porque yo trabajo mucho con este rollo de la medida áurea de la naturaleza. Sí, la Golden Rule, sí, i tant. Porque la música es esto. La música tiene la misma división de la bellesa. Escolta'm, però això és un tema molt important i vull que en parlem bé. El que passa és que també vull sentir música teva, saps? I van passant els minuts. Llavors anem combinant una mica música amb temes, perquè estàs dient un munt de temes interessants. Jo estic prenent nota i tens més cançons preparades, no? Claro. Què farem ara? Yo haré un tema que es cuando Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, que es nuestro gran maestro. Este álbum creo que es de 59, con Frank Sinatra. Y hay una canción que se llama Dindi, que hicieron la versión en inglés y también en portugués, ¿no? Entonces va a ser como un mix un poco de las dos. Es una de las canciones más preciosas que conozco y, bueno, preparé un poco esta también para tocar aquí. Molt bé, doncs llavors ens preparem per un moment màgic. Sí, perfecto. Sky, so vast is the sky, with thousands of clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Wind that touching the leaves, telling you stories that no one believes. Stories of love
belongs to you and to me. Ah, Gingy, if I only have words, I would say all the beautiful things that I see. When you're with me, oh my Gingy, ah, Gingy, like a river that goes to the sea, that's my love for you, oh Gingy. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei. E a minha vida inteira esperei, esperei por você, Gingy, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Gingy, oh my Gingy. Sky so vast as the sky, with thousands of clouds just wandering by. Where do they go? I don't know, don't know. Wings that touching the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belongs to you and to me. Ah, Gingy, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Gingy, uma Gingy. Ah, Gingy, like a river that goes to the sea, that's my love for you, oh Gingy. Gingy, Gingy. Fantàstic. És preciosa esta canción. És una cançó preciosa d'Antonio Carlos Jobim. Sí. Y Frank Sinatra. Sí, Frank Sinatra tienen como un álbum entero, ¿no? Porque la bossa nova viene un poco de esto, ¿no? La bossa nova viene de la unión, es poco como el jazz, la unión del negro con el blanco, ¿no? Con la técnica de pensamiento armónico del blanco y con el ritmo del negro, ¿no? De aquí ve la bossa nova. Claro. Entonces, cuando tuvimos esa unión y el contacto también de los músicos con el jazz, ¿no? O sea, del músico brasileño con el jazz, cuando Antonio Carlos Jobim, cuando se fue a Estados Unidos, el contacto, y empezó a trabajar con Stan Getz también, ¿no? Y hicieron varias cosas juntos y nació una cosa bastante nueva, ¿no? Ya hay un movimiento que es anterior, que se llama choro, que hay incluso aquí en Barcelona hay sitios que hay el choro, que viene de dónde. Cuando Brasil se terminó la esclavitud, digamos así, se ha terminado entre comillas, ¿no? Porque hasta hoy somos esclavos, ¿no? Trabajamos sin parar. Mira, la mare Teresa de Calcuta deia, treballar per diners és esclavatge. Ya, ¿no? Entonces, los negros hacían los bailes, ¿no? Que eran muy divertidos, con bailes, bailaban mucho. Los blancos no bailaban, los bailes de blancos eran un poco aburridos, ¿no? Todo muy... esas cosas. Es que los blancos no saben bailar. No, somos un poco aburridos. Que si la polca, que si el vals... No. Entonces era todo mucho... Entonces fue como los aristócratas
que dominaban todo ahí, empezaron a ir a los bailes y a tocar música erudita, música clásica, con el ritmo de la samba. Entonces nació el choro, que tiene una complejidad de ejecución muy grande, ¿no? Y tiene el ritmo del negro, y és saborosíssim, no?, d'escuchar. Saps que en realitat m'estàs parlant d'innovació? Perquè clar, una de les estratègies d'innovació dels músics és mesclar coses. Claro. Y como te he dicho, soy completamente a favor de esto. Mi arte es mezclada. Incluso no sé si fue Saramago que ha dicho esto, que es muy curioso, que debería ser permitido utilizar expresiones de otras lenguas en otras lenguas. Por ejemplo, las latinas, ¿no? Porque hay expresiones que son de verdad muy buenas. Sí, y millor no traduir-les. Exactamente. Como por ejemplo, de mala leche, es increíble. Esa expresión me encanta. Porque dice exactamente, una leche mala es terrible, Dios. Cuando tú tienes la cara de mala leche, es perfecta. No hay una traducción que se pueda decir en otra lengua, ¿no? Claro. En italiano también, para las palabrotas en italiano son perfectas, o sea, sí. Son muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que este es el camino és la fusió. El que passa és que fins ara s'utilitza molt llatinisme, no? Allò de terra ferma, ipso facto, i aquestes coses tan elegants, no? Sí. Tan erudites, però clar, dir mala leche, és veritat. Estic d'acord amb tu, sí senyor, s'hauria de permetre més aquest mestissatge de les coses perquè així arribem a coses millors, no? Claro, es como si tú piensas, tú ves también en términos de genéticos, por ejemplo, cuando mezclas, tiene algo más fuerte, porque es resistente, no, una raza pura se va a otro sitio y coge una enfermedad de otro sitio, se muere todo, ¿no? Porque tú no tienes la defensa para eso. Cuando mezclas, está más fuerte, ¿no? Mira, saps què? Jo fa molt temps que penso precisament això, que a la història de la humanitat ens hem passat molts segles tractant de purificar coses, no? I els advocats són advocats, i els enginyers són enginyers, i els arquitectes són arquitectes. I clar, llavors què passa? Que tothom s'oblida dels altres i sabem cada vegada més i més sobre menys i menys, ¿no? Pero esto es lo que quieren los poderosos. Los poderosos nos dividieron. Por ejemplo, el hombre del Renacimiento y todo esto era el homo universales, ¿no? Como Leonardo da Vinci y todos los otros. Eran personas que sabían de todo, de ingeniería, de arquitectura, de arte, eran pintores, escultores, y la sociedad nos roba esto. La sociedad nos roba la posibilidad de ser artista. Esto es muy curioso. Yo cuando doy clases y me preguntan, yo no puedo aprender a ser músico, y digo, pero hombre, es que es la cosa más fácil del mundo. Tú solo tienes que ordenar algo, expresarte. Pero las personas no tienen esta oportunidad. ¿Por qué? Porque tú miras un artista en la tele que hace todo muy bien, todo muy guapo, son todos de plástico, ¿no? Tú miras las personas son de plástico, ¿no? Entonces, yo quiero ser como él. Pero tú no tienes que ser como él, tú tienes que ser tú, pero buscar tu expresión. Entonces, yo te doy 2 sonidos y tú haces una música, ¿no? Es que es así, ¿sabes? Pero la sociedad no te permite. Porque te dice, no, tú vas a ser ingeniero, entonces tú solo vas a estudiar ingeniería. Y este es el problema, porque el ingeniero no sabe de arquitectura y a veces hace una cosa terrible, como esos espigones que hay por ahí. Cosas, unos cuadrados, sin ninguna belleza. ¿Comprendes? Yo veo un poco esto. Mira, jo voldria estar més d'acord amb tu, però no puc. No puc, perquè és que estic totalment d'acord. S'han de barrejar coses i hem de tornar a tenir un coneixement ampli de les coses. Claro. Hi ha frases que s'han construït socialment per evitar això. Per exemple, hi ha una frase molt famosa que és el que mucho abarca, poco aprieta. No, I jo dic, no, el que mucho abarca, molt aprèn. Es que todo es todo, ¿no? Si tú vas a pensar, todo es todo, ¿no? Y hay otra frase que dice, el hombre sabio de una cosa sabe hacer otra. ¿Comprendes? Yo creo que lo mismo, como te he dicho, yo soy dentista, ¿no? Estudié la carrera, trabajé como dentista, y ahora utilizo mi técnica también para hacer instrumentos. Fantàstic. Que es lo mismo. Aquí venia jo, aquí volia arribar. Fantàstic. No, porque yo mezclé todo y también, por ejemplo, la música me facilitaba la cirugía, porque yo tenía la mano firme ya. Entonces, yo creo que es esto, de una cosa, y si tú eres un atleta, por ejemplo, si tú juegas el fútbol, tienes más posibilidad de hacer otros deportes y de hacer muchas otras cosas, ¿no? Porque tienes más preparo. Clar, una habilitat et facilita la següent, no? Sí, podríem dir? Por supuesto, creo. Que interessant. No? M'encanta parlar amb els músics, saben tant.
Veus que estàs donant unes classes magistrals aquí al Segona Educació. Me alegro. Home, Estoy un poco dormido, però... pues, no crec que estiguis dormint. No, fas cara d'estar molt d'espera. Brillen els ulls quan parles, és fantàstic. Estàs aquí transmetent coneixements. Superguai. Escolta'm, abans parlàvem també, has parlat de la Golden Rule, la regla dorada, no? Sí, sí. Porque... Pots explicar una mica què és això? Perquè és un concepte superinteressant, que jo crec que és aplicable a molts àmbits de la vida i crec que la gent n'hauria de sentir parlar i qui no n'hagi sentit a parlar. Què és la Golden Rule? Esto yo hablo mucho porque esto es la división del universo, ¿no? Cómo funciona el universo, ¿no? Que todo el pequeño es el mismo que el grande, pero a pequeña escala. O sea, pues tú coges una col, ¿no? Y si tú miras... la parte más pequeña de la col es la misma forma de la col entera. La col, Estás parlant d'una col, una planta, Per tant, plantes. Y esto, ¿sabes esta col que es como muy guapa, así, sí. Así como... Otra cosa, la música es igual. Si tú coges una escala musical, ela viene de muy pequeña hasta muy grande, pero es lo mismo. O sigui, los mismos elementos que tengo en el pequeño, voy a tener en un muy largo. Per tant, quan estem parlant de la Golden Rule, no? de la regla daurada, aquesta, estem parlant, o de la llei daurada, estem parlant de proporcions. És un tema de proporcions. Exactamente. Y nosotros, nuestro cuerpo, bueno, esto pasa mucho en la película esta, El Código Da Vinci. Habla mucho de esto, ¿no? Y yo en mi trabajo mucho con esto, ¿no? Secuencias de Fibonacci, que Fibonacci es como un matemático del siglo X, ¿no? Que Leonardo da Vinci, todos ellos aprendieron mucho de él, ¿no? Porque ha hecho una numeración, una progresión numérica, una secuencia numérica que se aproxima mucho a la Golden Rule, ¿no? Porque la Golden Rule, en verdad, son números racionales, tú no puedes encontrar. Como a afinación también, en mi instrumento, por ejemplo, esta afinación que ves aquí, esto no es real, en verdad. Es aproximado, porque es un número racional, es infinito. Tú no puedes encontrar el punto exacto, ¿no? Entonces no existe la belleza exacta, existe toda una aproximación de esto, ¿no? Y este número dice más o menos cómo es. Y esta secuencia que ha hecho él, que es una secuencia que siempre el próximo número es la suma de los dos anteriores, ¿no? Entonces sería como 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 i va. Aquesta norma de proporcions la podem trobar a la música, la trobem també a plantes, la trobem a les proporcions del cos humà, la trobem en la física, en les matemàtiques, és a dir, és com una llei subjacent al cosmos, ¿no? Claro, es todo lo que pasa. Y la música trabaja mucho con esto, ¿no? Porque la música se propaga en paquetes, ¿no? Si tú piensas en la oitava, que es, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tú tienes una oitava, la oitava muy pequeña, por ejemplo, de un instrumento pequeño, ¿no? Tú tocas un instrumento muy pequeño, como, no sé, una guitarra portuguesa, o que sea, un de esos ukulele. Un ukulele, sí. ¿No? Como si fuese un ukulele. Y tú coges un contrabajo, ¿no? Los dos son igualitos. Tienen las mismas notas. Pero uno es grande y uno es pequeño. ¿Por qué esto? Justamente por esto. Porque la oitava se propaga siempre creciendo con una proporción áurea, pero tú tienes los mismos elementos. Então é muito curioso, porque não é uma progressão sempre crescente, não? É sempre igual, pero em tamanho proporcional. Na verdade, tudo um pouco, não? Eu creio que eu falava com minha maestra, por exemplo, também na construção de guitarras e tudo. Tive a oportunidade, fomos à Bélgica também a um encontro de luthiers ano passado e conheci luthiers muito famosos, não? Como Ken Parker e todo. E todos chegam à mesma conclusão. La mejor guitarra no es que tiene la mejor madera o que tiene esto, es la guitarra que está más equilibrada, que tiene más proporcionalidad. Cuando tú consigues este juego de proporcionalidad, yo creo que es en todo, en la comida, si tú pones demasiada sal o si tú pones demasiado elemento, en la pizza, te digo un ejemplo de la pizza, en la pizza te juro, yo viví en Italia como 4 meses, y en Brasil la pizza es muy llena, ¿no? Ponen un mogollón de relleno, queso, mucho queso y todo. Y al final la pizza tiene gusto de queso solo. Me fui a Italia a vivir en Sicilia un poco, y ahí hay pizzas que no hay queso. M'agrada molt que ho diguis, perquè aquí la gent no ho sap. Quan aquí demanes en un restaurant pizza sense formatge et miren com si fossis marciano. Diu, què?
I tu dius, però tu has anat a Itàlia, si a Itàlia la cosa més normal del món és que hi hagi pizza sense formatge. Es que no utilizan mucho el formaggio, es poquito, se pone un poquito, pero hay equilibrio de sabores. Tú sientes el tomate, sientes la albahaca, sientes todo. No, aquí todo es formatge. Bueno, aquí siempre comen las pizzerías italianas. Ahí que está lo bueno de Barcelona, es eso, ¿no? Yo vivía ahí cerca de Rocafort antes. Y había un restaurante... Nom de formatge, per cert. Había un restaurante... sí, es verdad. Había un restaurante árabe muy buenísimo al lado, un italiano, un brasileño, un chino. Y Barcelona es guay por esto, ¿no? Esta oportunidad de conocer todas las cosas. És molt cosmopolita, clar. Claro. Sí. Y bueno, ¿qué hablábamos antes? Ya me olvidé. Pizza, la proporció àurea, sí. Sí. Jo estic buscant la manera... No? Trobo, mira, una vegada vam tenir aquí a un compositor, precisament que és el Daniel Antolí, va venir aquí al Segona Educació com ràdio, i ens va dir que ell utilitzava la proporció àurea per composar. És a dir, ell va fer una òpera, és un home que ha fet una òpera que es diu Sort, basada en un llibre que es diu La bona sort, de dos professors de SADE, ja que ho diem, i ell va utilitzar la proporció àurea a l'hora d'establir el nombre de compassos de cada peça de la seva òpera, és a dir... Muy bueno esto, no había pensado en esto. Sí, es pot aplicar a molts llocs. Jo estic pensant a veure com trobem la manera d'aplicar la proporció àurea al món de l'empresa. Ja ho trobarem. Yo creo que sí, no, yo busco mucho porque como en mis trabajos me gusta esculpir, me gusta mucho esculpir la madera, ¿no? Tallar. Y yo utilizo mucho ese pensamiento. Y si tú ves los cuadros renacentistas todos tienen esta división. Había un estudio todo que está... pero que está este conocimiento, todos los poderosos, la iglesia y todo, negaron a nosotros. Pensamos que somos sabios ahora. Pensamos, pero en el pasado se sabía mucho más. Te juro, tío. Perquè ara sabem molt de poques coses. Ya, porque te dan todo, ¿no? Pero te dan cosas para que trabaje para ellos. Claro. Es que es así, ¿no? Entonces tú no tienes poder de buscar tu propio camino. Antes tú estabas, no sé, vivías sin nada, tenías que plantar para comer, pero era más libre, hombre. Hoy en día somos más esclavos do que todo el conocimiento que se perdió en la biblioteca de Alejandría y todo esto, este conocimiento de los egipcios ya, de todo, nadie sabe de esto. Es que, hombre, los alienígenas están llegando y nadie sabe. Es increíble, están mirando el fútbol y en la tele, mira. És veritat, tenim una sèrie de, podríem dir, drogues socials, no? Claro. Que ens mantenen molt ocupats. Un programa como este, por ejemplo, que estamos hablando de esas cosas, es raro, o sea... ¿Comprendes lo que digo? Sí? Que sí, hombre. És que és un programa molt singular, el Es Segona que Educació. es muy guay. T'agrada, Claro que me agrada. La Escolta, idea... que van passant els minuts i jo vull que cantis més. Perquè Vale. clar, aquí vas disparant temes superinteressants, però jo vull més música, si no. Bueno, haré una versión un poco... Hago también unas mezclas de... ¿Cómo te digo? De clásicos en inglés con una sonoridad un poco más bossa nova, ¿no? No es una cosa nueva, otros artistas hicieron ya, pero me gusta hacer también. Endavant. Haré un police, entonces. Esta va para ti, Sandrita. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day, no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle, yeah. My message in a bottle, yeah. Message in a bottle, oh, yeah. I don't even know. Message in a bottle, oh, yeah. A year has passed since I wrote my note.
but I should have known this right from the start. Only hope can keep us together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. My message in a bottle, yeah. My message in a bottle. My message in a bottle. Oh, yeah. Woke up this morning and you don't believe what I saw. 100 billion bottles wash up the shore. Just seen and not alone in being alone. 100 billion castaways looking for a home. I send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. My message in a bottle, yeah. Message in a bottle. My message in a bottle, yeah. I send it out an SOS. Help me, man. I send it out an SOS. Sending 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 out an SOS. Molt bé, noi? Sí, també soc una mica músic. Dic Publio Delgado i esteu escoltant Segona Educació. Hola, sóc la Laia Porta i esteu escoltant Segona Educació. Hola, som Xavier d'Otres Trio i estàs escoltant Segona Educació. Hi y'all, this is Warner Hodges from Dan Baird and Homemade Sin and you're listening to Segona Educació. Hola, sóc el Manu Guix i estàs escoltant Segona Educació. Hola, soy Morty y estás escuchando Segona Educació. Hi folks, Dan Baird here. You're listening to Segona Educació. Segona Educació, amb Salva López. Yeah, doncs escolta'm, ha sigut fantàstic! Hombre, Una de Polis. Gràcies, eh? No, gràcies a tu. Sí, clar. Gràcies per l'ajuda. No, vaja, jo m'ha encantat que em demanessis que t'ajudés. Vaja, avui podia cantar, no sempre. Muy bien. Però bueno, escolta'm, estàvem parlant de coses superinteressants, perquè aquest programa està sent superinteressant i estàvem parlant, en realitat parlàvem dels perjudicis de la hiperespecialització en què estem tots. O sigui, sí. Aquí sembla que et programen per ser una cosa a la vida, no? I a més, quan et poses a treballar i entres a treballar en una empresa, has de ser una cosa. I sempre, i a més tota la vida, aquella cosa, no? No sé per què ens passa això en la nostra cultura. Hi ha altres cultures on no passa. Per exemple, als Estats Units et trobes gent que surt de la carrera i és professor de bàsica. I al cap de 5 anys te la trobes que és directora de màrqueting d'una empresa o directora d'innovació. I dius, vale, no ha estudiat això, però és igual, és una persona desperta, té la ment oberta, sap de moltes coses, i per tant no passa res que no. En canvi aquí, en l'entorn on ens movem, a Espanya, a Europa, és una cosa diferent. Aquí tu, si ets advocat, ja has de ser advocat tota la vida. O sigui, no vulguis després canviar-te de màrqueting, perquè et diran, no, agafarem algú que hagi estudiat això, no? I igual tu ets una persona molt desperta i és una persona que tens moltes coses al cap i que sabries fer màrqueting perfectament, per què no? Home, també podries estudiar una mica, no?, per complementar, però sembla que aquí ens dirigeixen ja cap a un tub
que és un túnel, que si tu entres per aquest forat, has de sortir necessàriament a l'altre. No et vulguis canviar de carrera, no? Claro. Ens hiperespecialitzen i ens trobem a les empreses que tothom està hiperespecialitzat, no? Es como transformarnos en un superorganismo, ¿no? Que es como, por ejemplo, las hormigas y las abejas. Se dice un superorganismo. No viven solas, ¿no? Una hormiga no existe sola. Es así, ¿no? No tiene individualidad. Y ahí lo llamamos superorganismo. Es como funcionar entero. Quieren un poco transformarnos en esto. Pero yo creo que esto lleva a la depresión. Es uno de mis pensamientos. Si tú no te encuentras, ¿no? Si te ves muy igual, te deprimes. Y ahí empiezas a hacer ¿qué? Comprar, es lo que quieren. Porque de ahí empiezas, no, yo seré feliz si tengo el coche del año. Comprant. Y ahí yo soy feliz, ¿no? Es que, como te he dicho, buscas cosas materiales para suplir una carencia de la sociedad actual, que es esto de poder expresarse, que nadie puede expresarse, hombre, es que es así. Te dicen todo, te dicen lo que vestir, te dicen lo que estudiar, te dicen que tienen que ser esto, tienen que casarte, ¿no? Yo enfrenté muchas cosas como esto. Otra cosa es supervalorización de una profesión y infravalorización de otra. Como por ejemplo, músico. Por ejemplo, una cosa que tú ya debes haber escuchado, que dice así, ¿tú qué haces? ¿Qué profesión qué haces? ¿No? ¿De qué trabajas? No, yo soy músico. No, vale, tú eres músico, pero ¿de qué trabajas? ¿Pero de qué trabajas? És veritat. Hombre, és una professió que és com... Vale, sí, pero eso será una afición, ¿no? O sea, claro. En realidad, de seriós, ¿qué fas, no? Es que es increíble esto en todos los países. Y pasa en todo, pasa aquí, pasa en mi país igual, ¿no? Yo enfrenté muchos problemas. Claro, yo dejé la odontología porque me gustaba el arte, la música, soy artista, ¿no? Hasta me gusta la odontología hasta hoy. Ja, però fixa't, si haguessis fet al revés, si haguessis deixat la música per dedicar-te a l'odontologia... seria el màxim. Seria com, que ha sentado la cabeza. Ha sentado la cabeza. Però en canvi, quan fas al revés, diuen, s'ha tornat boig, ha perdut el cap. Sí, es verdad, es verdad. Y claro, este es un problema, ¿no? A pesar de que aquí esto está guay, ¿no? Por ejemplo, el que limpia la calle es respetado también. En Brasil hay un caso de un profesor de antropología que era profesor de una universidad, no sé si de antropología o algo así, y se puso una ropa de... Se va a disfrazar. Se va a disfrazar de limpiador, ¿no? De la calle, de chico de la limpieza, ¿no? Escombriaire. Sí. Y empezó a ir sus compañeros de trabajo pasaban por él y no lo reconocían. Pero no es que no lo reconocían, porque no estaba tan disfrazado, es que no lo miraban. No el veien, era invisible, s'havia tornat invisible. ¿Entiendes? Entonces hay unas profesiones que también son invisibles. No me gusta, ¿no? O sea, hay que... Y tal vez hay alguien que, por ejemplo, que le gusta hacer esto, ¿no? Hay un músico en Brasil, por ejemplo, que se llama Tom Zé, que es jardinero, y le encanta ser jardinero. Él cuida del jardín de su sitio y todo. Trabaja de... Tienes, hombre, és que hay de todo, hay gente que le gusta de todo. Però, Àngelo, per això existeix el Segona Educació, perquè aquí al Segona Educació el que fem és dir-li al món que els músics saben moltes coses i que és una dedicació molt digna i, a més, molt interessant, perquè cultives moltes coses superhumanes i supervàlides, ¿no? per la societat, ¿no? Además, si voy a hacer un bolo de 2 horas, nadie piensa en esto, ¿no? Nadie piensa que yo tengo que preparar todas las canciones, que yo pasé 30 años de mi vida estudiando 8 horas por día para llegar a este nivel técnico de poder hacer este bolo. No, nadie piensa, todos piensan que tú vas, no, tú ganas... Això ho pensen, sí, si van a veure una filarmònica, allò sí, o sigui, sí, aquells músics violinistes, clar, és com molt digne, no? Molt esnoble. Claro. Però un músic com tu, un músic de rock, un músic de jazz, no ho pensen igual. És com, aquest és un tio que s'ho passen molt bé, ¿no? Sí, es verdad. Y además hay un poco de esto, de la envidia. No, tú no puedes pasarte bien, porque el Papa dice que tú tienes que sufrir trabajando. Tienes que ganar el pan con el sudor de tu cabeza. Sí, perquè això ens han programat per pensar que la feina és un càstig. Exacto, y no puede ser, hombre. I no hauria de ser així, és veritat. Yo, por ejemplo, no quiero jubilarme. Yo nunca voy a jubilarme. Porque yo voy a construir hasta morir. Voy a tocar hasta morir. Es que...
Jo no penso És en veritat, esto. també estic molt d'acord amb tu, Àngelo, que d'alguna manera en aquesta societat ens han inculcat que la feina és un esforç i un sacrifici i un càstig. I clar, després ha trobat gent frustrada. També, això que dèiem abans, ens han hiperespecialitzat. Llavors, què passa? Ara hi ha crisi, no? Hi ha molta gent que surt de les seves feines. Com que estan tan hiperespecialitzats, què han de fer? S'han de reinventar totalment, perquè, clar, com allò que saben fer és tan específic, és difícil trobar una altra feina on facin exactament el mateix, no? Claro. ¿Tú piensas parar por ejemplo, de tener un programa? No, te gusta, ¿no? Creo que... Jo tampoc... No, jo soc dels teus, jo no em penso jubilar mai, no m'imagino jubilat, perquè com que la meva feina és... faig més coses, no només estic a la ràdio. Además, nuestras Però profesiones... totes les feines són divertides, ¿no? Al final. Claro. Nuestras profesiones son mentales también, entonces cuanto más viejo eres, mejor, ¿no? O sea, claro, una faena que tú necesitas el físico, hasta puedo pensar que tú no, como jugador de fútbol, por ejemplo, una hora que no puede más, y va a buscar otra cosa. Pero nosotros, y la parte médica también... Perquè aquests ja es jubilen molt joves, els futbolistes. Y además... És una mica com les models, Ahí sí yo pienso que hay una supervalorización. ¿No? Es que, claro, es la fórmula de que hablábamos antes, la fórmula romana, panis et circensis, ¿no? Pan y circo, sí. Pan y circo, Pan y hombre. circo. Es lo que es. Es lo que es la sociedad. Yo veo muy mal lo que está. A mí yo flipo muchas veces. Que las personas no ven esto, ¿no? Y hablo con las personas, intento decir lo que pienso yo y muchos piensan que estoy... No, hombre, tu... Pues has vingut al programa correcte. Per aquí al Segona Educació diem una cosa, que és que aquí deixem que els músics parlin. Muy bien. I diguin el que ells creuen. No només parlem de... I el teu pròxim disc de què anirà? No, aquí diem... Es muy interesante esto mismo, ¿eh? Ah, súper guay. Aquí innovem. ¿Y ¿hace cuánto tiempo que agora te entrevisto? Ah, m'entrevistes tu a mi? Vinga, va, ja acabem els papers. ¿Cuánto tiempo està el programa? Sí, està en antenes de fa un any i mig o cosa així. Potser més, sí. Guai. Han passat molts músics per aquí. Sí? I molts agafen, molts aprenen moltes coses i agafen... Veus que tenim papers aquí sobre la taula? Molts agafen un paper i em demanen un boli. Em diuen, hòstia, deixa'm un boli perquè haig d'apuntar unes idees que he tingut mentre xerrava amb tu. Perquè, clar, com que estem aquí, donen idees... És com un brainstorm, no? Sí, és un exercici de comunicació i un exercici d'expressió, en què els músics no només venen aquí a parlar del seu disc i de l'harmonia de l'acord de fa, sinó a parlar d'altres coses que ells pensen. Claro, no? Es muy importante porque esta visión de los músicos, de verdad que te abre la cabeza. Y es por eso que no quieren que seamos músicos. Sense sang. No, pero esto es interesante también este punto, ¿eh? Porque, Salva, porque quando tu dices a alguém, não, esta profissão é mala, é porque é certo que há algo aí. Certo que não sirve para os poderosos, porque está tudo um pouco... Está tudo direcionado para que os poderosos ganhem todo, e nós outros aqui. Então, claro, uma profissão que tu tem acesso a conhecimento, a filosofia, não? Nós outros em 64 em Brasil, com o golpe militar, sacaram álgebra, sacaram filosofia, puseram moral cívica. A história foi toda reescrita. O sea, sí, molt habitual, això passa. Aquí, lo mismo, si no... Bé, ja saps que la història l'escriuen els guanyadors. Claro. No? Clar, i llavors és el que adoctrinen a la següent generació. Eu creio que por isso os artistas são tão proscritos, muchas veces. Bueno, quan hi ha una revolució i hi ha un cop d'estat, els primers que apel·len són els artistes, perquè són els que pensen. Claro. Clar, llavors els intel·lectuals, els escriptors, els filòsofs, els músics, aquests són els primers que desapareixen. Sí, exacto, en Brasil todos... Perquè no només és que pensin, és que a més hi ha gent que els segueix, perquè hi ha gent que creu en ells. Claro. I llavors, clar, són líders. Al final, els artistes són bastant líders. No, y nuestros artistas en Brasil, durante la dictadura, fueron todos exilados, ¿no? Chico Buarque se foi a vivir a Itália, Caetano Veloso se foi a Londres, e de verdade, todos os artistas se foram. ¿No? Això és molt significatiu, Claro. Això, pero lo guay es esto, por ejemplo, Chico, que es un compositor que me encanta, él es tan inteligente el hombre que hablaba de la dictadura en la cara de ellos y ellos no se daban cuenta, ¿no? Porque, claro, la música tenía que pasar por la censura. Cuando tú hacías una canción, tú sentabas, no, vamos a ver tu canción. Aí paraban los sensores aquí y tú tocabas la canción y ellos empezaban, esa parte corta. Esta frase no me agrada. Esta frase no me agrada. Pero ele hacía una poesía de un modo... Una metáfora alegórica. Una metáfora que los tíos no se daban ni cuenta, ¿no?
hasta yo, por ejemplo, yo tocaba cuando niño estas canciones y no las comprendía. Después, al comprender más la estructura de la cosa, como va, yo me daba cuenta, yo digo, pero que es genial lo que hacía. Hi ha missatges ocults, hi ha diverses capes de Claro. missatges. Y aquí también, como, creo que ¿cómo se llama de aquí? Aquí tenim en Lluís Llach, per exemple. También hacía esto. No, pero el más famoso de aquí, que nació en Poblecé, que aquí, Sí, el Serrat. Serrat. El Serrat. Els Jovenets Yo vivía Serrat, cerca clar. de su casa. El Serrat también, ¿no? O sea, esto es guay. Molts artistes acaben fent això perquè es veuen obligats, però al final la gent acaba entenent els missatges, sí. Claro. Sí, sí. ¿No? I continuen allà lluitant, mantenen la lluita calenta, sí senyor. Així són els artistes, jo crec que són excèntrics i són persones que es necessiten. Una societat necessita els seus excèntrics, perquè què és un excèntric? És algú que no gira al voltant del mateix centre que tothom, Exacte. que té un altre centre. Llavors, si aquests excèntrics tenen molta audiència, molt de poder de convocatòria, molta gent que els segueix, acaben desplaçant el centre de gravetat social, o sigui, acaben fent que la societat evolucioni. Això ho va fer l'Elvis Presley, per exemple. L'Elvis Presley, de fet, va ser el creador d'un concepte que era el jove rebel. O sigui, als Estats Units d'aquella època no existia això, el jove rebel, que deia que no als seus pares. Això va arribar amb un Elvis Presley que va començar a mostrar que els joves podien revolucionar-se contra els seus pares. I va haver tota una generació que va fer això, és a dir, aquest home, ell sol, amb la seva música, va aconseguir fer una influència social enorme. Amb Bob Dylan també és un home que és l'artista més influent del segle XX, diuen. Claro. Y el loco es esto también, es un poco antagónico esto, porque las personas hablan, tienen este pensamiento de que la música es así, que los músicos son esto, pero al mismo tiempo no viven sin música. Al mismo tiempo admiran. Perquè hem mercantilitzat la música. La gent escolta la música a l'ascensor i van a veure un concert, però no són conscients de les habilitats que hi ha darrere. Claro. En fi, Àngelo Maestri, se'ns ha acabat el temps. Sí? Oi que et quedaries aquí hores xerrant? Jo també. ¿Cómo? Hombre, claro. És que... Però se'ns ha acabat el temps. És un programa que de seguida quedes així i dius, ostres, ja s'ha acabat! Doncs, bueno, s'ha acabat i només ens queda temps per... Sí, me han dicho que pasaba rápidamente en la conversación. Això t'ho han dit, altres artistes que han passat per aquí. És verdad. Se't passarà ràpid, és que és veritat, és veritat. Sí. Els artistes comencen dient, ostres, i jo parlaré una hora seguida? De què, no? És I quan increïble, acaben no? diuen, ostres, ja s'ha acabat. En fi, hem parlat d'innovació, hem parlat de reutilització de materials, per exemple, hem parlat de la Golden Rule, aquesta proporció àurea, que està present a tot arreu i que hem de trobar la manera de baixar-la al món de l'empresa, perquè segur que guanyarem coses. Hem parlat d'aquest coneixement més universal que hem de tenir, que és dolent que estiguem hiperespecialitzats, que el millor és ser homes, hem de tornar tots a ser una mica homes del Renaixement, a saber una mica de tot, perquè així la veritat ens farà lliures, no? Diu la Bíblia. I hem passat una estona fantàstica amb la teva música en directe. Jo et vull agrair personalment que hagis vingut perquè ha sigut un programa fantàstic. Muchas gracias al Conrad y aquí a todos, a ti Salva y por la invitació. Això és la casa dels músics i per tant ens has donat molt bones classes com a professor emèrit d'aquesta escola de segona educació. Con toda humildad, lo que sé es para pasar, ¿no? El conocimiento es para pasar. Molt bé. Escolta'm, amb quina cançó et despediràs? A ver qué puede ser. Ser un samba, ¿no? Vinga, una samba. Alguma coisa acontece no meu coração. Só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. E ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o teu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto.
É que Narciso acha feio que não é espelho. A mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Fosse o difícil começo, afasto o que não conheço. Quem vem de outro sonho, felicidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. És do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Do povo oprimido nas vilas, nas filas, favelas. Com a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Com a feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi. Novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.